L, nuevamente con ustedes. Con ustedes que nos acompañan desde el Ecuador, desde América Latina o desde Europa. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias por compartir nuestros contenidos. Y esto es muy importante, porque este trabajo que realizamos nosotros, junto con ustedes y junto con los ponentes que invitamos, lo hacemos para tratar de aportar, para romper el cerco mediático, el relato que instalan los medios de comunicación hegemónica y el gobierno. ¿Y qué más? ¿Cómo se puede romper un relato con datos? ¿Verdad? Uno de estos relatos es el del sobreendeudamiento que dejó el gobierno de Rafael Correa. Para tratar este tema, hemos invitado el día de hoy a alguien que es conocedor del tema. Se trata, nuestro invitado de hoy es el economista e investigador doctor Gonzalo Paredes Reyes. Él tratará el tema ¿Cómo entender la actual deuda externa del Ecuador? Nuestro invitado tiene una gran trayectoria académica y profesional. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Córdoba, es magista en Historia Económica y de las Políticas Económicas, profesor de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Católica, es investigador científico con un sinnúmero de publicaciones y reconocimientos. Él le da la más cordial bienvenida a Gonzalo Paredes y la palabra es tuya, estimado Gonzalo. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches con el público presente. Agradeciendo al Enlace Latinoamericano Europeo, a L, por la invitación. Nosotros me han invitado para realizar una exposición, una conferencia para poder entender justamente el nivel de deuda pública actual del Ecuador. ¿Sí? Como antecedente, hay que mencionar, hay que indicar que no solo Ecuador, ¿sí? También Latinoamérica, de alguna manera, ha experimentado un proceso de endeudamiento, ¿sí? Un proceso de endeudamiento cada vez mayor a medida que las crisis financieras, económicas e internacionales de los países desarrollados se han dado y se han transmitido a estos países. Muy distinto a lo que ha ocurrido en la década de los 70, de los 80, de los 90, donde muchas veces se nos culpaba que justamente las crisis que habíamos de alguna manera alcanzado, ¿sí? O que las crisis que se han gestado en nuestros países es por culpa de nosotros. Como ustedes van a poder ver en las próximas láminas, voy a hacer una presentación rápida de las láminas porque más lo que me interesa es solventar alguna de las dudas que ustedes llegasen a tener, ¿sí? Ustedes podrán darse cuenta que durante los años de la dolarización, ¿sí? Ha existido tres shocks negativos o impactos, como también se les suele llamar, sobre la economía ecuatoriana. Impactos negativos que de alguna manera han propiciado el estancamiento, han propiciado de alguna manera una tasa de crecimiento baja, ¿sí? En el Ecuador. Pero no es el único culpable, las crisis internacionales o las crisis financieras o los acomodos de una hegemonía en decadencia como la de Estados Unidos, sino también el volver, el regresar a establecer relaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Paso a presentar las siguientes láminas que me parece que son importantes. ¿Sí? Me dicen si se están viendo adecuadamente. ¿Sí? Ya. Déjenme. Bien.
Ahí ustedes pueden ver el título de nuestra presentación, ¿sí? Sobre endeudamiento en Ecuador, más deuda, cero obras, ¿no? Para darse cuenta, a diferencia del 2017, esta vez el título no está con signos de interrogación. ¿Sí? En el 2017 sí lo poníamos con signos de interrogación porque se nos hablaba mucho del sobreendeudamiento, discutiendo de que si era 38, era 39, era 43 o 46% el nivel de deuda pública en el Ecuador, ¿no? Con respecto al PIB, ¿no? Con respecto al PIB. Entonces, ¿qué es la deuda pública? Para entenderlo rápidamente, ¿no? La deuda pública son todos aquellos préstamos a creencias, valores que el Estado ecuatoriano asume con terceros, es decir, los asume con prestamistas internacionales, organismos internacionales, los asume con instituciones propias del propio Estado también, porque hablamos de deuda pública, no hablamos solamente de deuda externa pública, sino deuda pública, donde está vinculada la externa y la interna, ¿sí? O sea, la deuda se puede adquirir dentro del país como se puede adquirir fuera del país. Se puede adquirir con internacionales, con propios. Ahí está justamente la capacidad del ministro de Economía en poder establecer justamente una buena salud, entre comillados, del endeudamiento público en un país, o en este caso del Ecuador. La deuda pública en el Ecuador asciende a, como ustedes pueden ver, no lo estoy tomando una cifra yo y lo estoy poniendo ahí, he agarrado lo que está en el Ministerio de Finanzas y lo he colocado aquí directamente, para que no digamos que yo estoy sumando los valores a discreción mía, ¿no? El valor netamente del Ministerio de Finanzas. Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? El valor en deuda agregada, o sea, sin ningún tipo de metodología de por medio, ¿sí? Para el cálculo es 71.836 millones de dólares, ¿sí? Ese es el valor, ¿sí? De lo que corresponde a deuda pública agregada. La consolidada es un poco menos, ¿sí? Un poco menos, ¿sí? No hay mucha diferencia en ese aspecto, mucho menos. Y aquí está, para que ustedes se puedan dar cuenta, deuda externa, deuda interna. Están las dos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hay la agregada y la consolidada. Para analizar el nivel de deuda pública, siempre se toma la consolidada, que fue la discusión que hubo en el 2017. ¿Sí? Discusión en la que, como bien decía la señora Armijos, la retórica, ¿no? Y siempre se nos hablaba es de la deuda agregada, pero no de la consolidada muchas veces en ese discurso, cuando debería ser de la deuda consolidada. Ahí viene la metodología, ¿no? Esa metodología es propuesta por el Fondo Monetario Internacional. Hoy suma más de 71.000 millones de dólares. Pero ustedes fíjense cómo era el nivel de endeudamiento del Ecuador hasta el 2017. ¿Sí? Hasta el 2017. Hasta el 2017, hasta mayo, lo he hecho a propósito aquí, pero he buscado el boletín del Ministerio de Finanzas de mayo del 2017, cuando el economista Rafael Correa deja el gobierno, y el nivel de deuda consolidada es 27%. Si nosotros consideramos de alguna manera, ¿sí? Nosotros vamos a considerar valores en lo que corresponde a la deuda pública total en agregados, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí, por ejemplo, en esta tabla, al 2017, en mayo, que esto está en 46%. O sea, 46% la agregada, la consolidada 27%. ¿Ya? Me van a decir, Gonzalo, ¿y qué valor yo tomo? Pues, bueno, según Fondo Monetario Internacional, se toma la consolidada. ¿Sí? Es decir, sea lo que pueda decir la retórica, pero es la consolidada. Y la metodología establecida para aquel entonces determinaba que era 27%. Digamos 28%, un poco más.
eso significaba que esto estaba por debajo del menos 40%. Por debajo del límite que había en la ley. La ley decía que no se podía endeudar más del 40%, pero siempre se asume que es la consolidada. Entonces, aquí de alguna manera está la consolidada, ¿sí? El Ministerio de Finanzas cambió un poco el tema de la metodología en los tiempos de Moreno, que es lo que él mismo estaba señalando en su introducción, ¿sí? Y en su cálculo, Ministerio de Finanzas, pasamos del 27 o 28% al 30-31%. No hay tal diferencia abismal como para poder decir hay un sesgo en la contabilización de los valores adeudados, porque es 3-4%. Aún así, esto está por debajo del menos 40%. Hasta ese punto, el gobierno de Rafael Correa no incumplió con la deuda. Aquí viene un tema de discusión. ¿Estamos sobreendeudados o no para ese tiempo? Bueno, eso es lo que se impuso en los espacios de los medios hegemónicos, pero en ningún texto académico se puede decir que tener niveles de deuda del 30, 35, 40, 45% son niveles de sobreendeudamiento. Lo que dicen los textos académicos es que en esos niveles de deuda, cuando uno va aumentando, las probabilidades de crisis también lo hacen. Eso sí lo dicen los textos académicos. Pero aún en esas afirmaciones, en esos argumentos académicos, hay una discusión metodológica que de alguna manera se vislumbró en el 2012, 2011, 2013, en una discusión con exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional, y se dijo que justamente depende mucho, la palabra depende, de cómo el país se había endeudado, para qué se había endeudado, y que de alguna manera, según las estadísticas de todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, ¿sí? Se podía estar hablando de un mayor nivel de deuda sin que eso represente una gran probabilidad de crisis. ¿Ya? Entonces, considerando eso, considerando la tasa de interés promedio, es decir, ¿qué quiere decir tasa de interés promedio? Quiere decir que cuando ustedes, por ejemplo, te dicen, yo tengo una deuda con el banco, yo tengo una deuda con una casa comercial porque me saqué un carro, tengo una deuda con las tarjetas, tengo la deuda, te dice, bueno, cuánto me cobra cada uno en tasa de interés? Entonces te dice, el banco me cobra 10%, la cooperativa me cobra un 5%, la tarjeta me cobra un 18%. Te va a decir, le saco el promedio de todo eso y tengo un promedio de todas las tasas. Sí, pero hay que considerar que que su mayor nivel de deuda la tiene con la cooperativa. Es decir, de $100 que usted pudo haber endeudado, se pudo haber endeudado con todas ellas, usted 80 tiene con la cooperativa, que tiene 5% de tasa de interés. La tasa de interés no puede ser más de 2 dígitos o más del 10%, porque el mayor nivel de endeudamiento lo tiene con la cooperativa. Entonces, que tiene 5%. Entonces, ¿qué es lo que dicen los textos académicos? Mucha cautela cuando se habla de sobreendeudamiento. Mucha cautela cuando se habla de sobreendeudamiento. No se puede hablar de sobreendeudamiento como lo hizo Moreno en su momento, en el 2017, 2018, 2019, porque si no, espanta a los mercados de capital. Y cuando usted los espanta, usted en vez de haber, o con la probabilidad de endeudamiento del 9% en bonos en el mercado de capitales, del 10%, usted ahora diciendo, estamos sobreendeudados, ¿usted qué le está diciendo al resto del mundo? No le presten al Ecuador. Y eso es lo que ocurrió. El riesgo país fue escalando en el 2017, cuando Correa deja el poder, y aún en manos del ministro de la Torre, el primer ministro de Economía de Moreno, el riesgo país estaba en 430, 440, 450, 500.
Cuando De la Torre deja el ministerio, viene María Elsa Viteri. María Elsa Viteri quería hacer una renegociación de la deuda con los chinos. Y ahí se vino la caída de María Elsa. Cuando ocurre todo eso, esos traspiés, esas denuncias, la auditoría de la deuda, el riesgo país comienza solito a escalar. Porque le estás diciendo al mundo que está sobreendeudado. Porque tu presidente en una cadena de televisión, Lenín Moreno, señaló me acuerdo también esa cadena, decía, el nivel de deuda del Ecuador, sobreendeudados, más de 72 mil millones de dólares. Eso dijo Moreno en el 2017. Entonces, dése cuenta cómo está el nivel de deuda. Ya les voy a enseñar cómo está el nivel de deuda. Espera un ratito. Ana, acá está. El nivel de deuda, justamente Moreno. Moreno decía en el 2017, 72 mil millones de dólares es el nivel de deuda del Ecuador. Estamos sobreendeudados, porque él sumaba cualquier cosa en el nivel de deuda, claro, yendo contra toda la contabilidad que explica el FMI que debe considerarse. Entonces, ¿y cuánto tenemos hoy? 2024, junio de 72 mil millones de dólares en niveles agregados. ¿Sí? ¿Sí? 72 mil millones de dólares. Hoy sí estamos sobreendeudados. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sobreendeudados? ¿Qué pasa Yo siempre, como profesor, yo siempre les digo a los chicos, jamás comparen la economía de un país con la economía, o sea, casi, no, casi nunca ustedes comparen la economía de un país con la economía de un hogar, porque eso lleva a confusiones y a falacias. ¿Qué es lo que sucede cuando un país comienza a escalar en niveles de endeudamiento? Comienza a contratar deuda para pagar deuda. Y la deuda que se contrata, ahí con artimañas contables, la deuda que se contrata sirve para pagar deuda, no sirve para pagar obra pública. Vamos, no sirve para pagar obra pública o para poder invertir en el país. Entonces, ¿qué pasa? La tasa de crecimiento va disminuyendo. Porque gran parte del impulsor de la demanda agregada, nosotros le decimos los economistas demanda agregada, es decir, el consumo de los agentes económicos, es decir, el consumo de usted, de mí, del servidor público. El Estado es un gran comprador, pero no compra a otras empresas públicas, le compra a las empresas privadas. Entonces, cuando deja de hacer eso el Estado, obviamente el Estado, el país deja de crecer. Aumenta la deuda, deja de crecer y el país se estanca. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, eso ya para que vayamos de alguna manera vislumbrando, me avisan ahí el tiempo, yo por acá lo estoy contabilizando, pero ustedes tienen aquí una resolución del Ministerio de Finanzas, donde justamente se lleva a cabo un cambio de cómo se calcula el nivel de deuda. ¿Sí? No vamos a entrar en el detalle porque obviamente esto es un conversatorio y quiero evadir la parte más técnica, pero gran parte de esto era llevarle la contra justamente a cómo se había llevado la contabilidad de la deuda en los tiempos en el periodo 2007-2017. ¿Ya? Aún así, contabilizando, dese cuenta. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Yo quiero que ustedes le presten atención a esta parte, que dice, el nivel de deuda es 46% a final del 2018. El propio fondo. El fondo no podía decir que el nivel de deuda, mira que estamos hablando fines del 2018. Fines del 2018. ¿Sí? No estamos hablando mayo del 2017, fines del 2018. Para ese momento, ya estaba Richard Martínez. Richard Martínez ya había emitido bonos, cuantiosos bonos en el mercado de capitales, a tasas de interés altas, bastante altas, y desde ahí ya se comienza a ver una especie de lo que a veces nosotros llamamos los economistas bicicleta financiera. Endeudamiento, no se ve eso en la economía, los bonos comienzan de alguna manera
como te endeudas y terminas garantizando el pago de la deuda, los bonos comienzan por sí mismos a aumentar su valor muchas veces. Entonces, dese cuenta que el Fondo Monetario Internacional, fin del 2018, era 46%. 46, según el fondo. Niveles consolidados, ¿sí? Niveles consolidados. Entonces, ¿esto qué significaba? Que Ecuador nunca tuvo niveles de 50, ni 60, ni 70, peor 70% de su nivel de deuda. Jamás los tuvo. Entonces, Richard Martínez hizo dos cosas. Primero, comenzó un proceso de endeudamiento agresivo, ¿ya? Y después, dése cuenta aquí, la carta de intención que o la solicitud que hace Richard Martínez a la señora Lagarde del Fondo Monetario Internacional con justamente Verónica Artola Jarrín, que había sido parte del funcionario del gobierno de Rafael Correa, pero que se quedó con Lenin por tratar de rescatar el puesto, ¿no? En todo caso, porque si yo veo como funcionario donde se volcó, de alguna manera se volcó, se cambió la política económica entre el 2007 y el 2017, y yo veo que se quiere, se están dando las condiciones para una nueva carta de intención del Fondo Monetario Internacional, con todos los estudios, porque todos los académicos sabemos que firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional es justamente reducir el crecimiento económico. Así lo dicen los estudios. Verónica Artola se queda en el puesto, ¿no? Haciendo todo lo que le pide Richard Martínez y todo lo que es el establishment financiero económico de la banca privada en el país. Y firma una carta de intención, ¿sí? Donde promete, mira estas cifras, donde promete justamente reducir el nivel de endeudamiento. Dese cuenta que aquí dice 47, 49, 47, 45, 41. Es decir, querían reducir el nivel de deuda 6 puntos porcentuales. Nivel de deuda, reducirlo. Ya para el 2025 se avisoraba que eso debería estar por debajo del 40 y algunos querían que eso se reduzca a 30. La literatura y los estudios económicos señalan que no todos los países se le debe aplicar una reducción del coeficiente, porque no todos los países pueden soportar una fuerte disminución del gasto público. En Ecuador, gracias al economista Augusto de la Torre, funcionario economista de los 90, funcionario de Sisto Durán Ballén, coideario de Alberto Dajic, ¿sí? Y que era asesor de Moreno, también fungió de forma directa o indirecta como asesor de Lenín Moreno, eh, señaló que el nivel de Estado, el peso del Estado en la economía era 42% en la época de Correa, y que esto debería de reducirse a un poco más o alrededor de 30%, o sea, 12 puntos porcentuales. Esto se llama, en los términos más económicos, pero que ya es de índole general, austeridad. Pero esa austeridad está comprobada académicamente que lleva a una reducción del crecimiento económico, tu incapacidad para crecer. Y esa incapacidad para crecer, de alguna manera, no permite que estas metas que están aquí se cumplan. ¿Estamos claros? Eso es más o menos para, yo creo que algunos de ustedes, ya sea por televisión o por redes sociales, eso es más o menos como cuando en esa telenovela llamada Betty la Fea, Armando quiere de alguna manera alcanzar sus metas, metas que son imposibles de alcanzar, metas para poder vender mucho más, pero para vender mucho más reduce costos, pero cuando reduce costos, la mercadería no se puede vender. Lo mismo ocurre en la economía ecuatoriana y en otras economías con el Fondo Monetario Internacional. Reduces gastos, pero la economía cuando reduces muchos gastos, salarios, reduces planes para poder salir de subdesarrollo, cuando reduces la tasa de inversión pública, como lo vamos a ver ahora,
rápidamente porque ya creo que voy a cumplir el tiempo. Cuando usted hace todo eso como ministro de Economía, asesorado por el Ministerio, por el FMI y todo eso, lo único que está causando es que usted, en vez de vender más, es decir, aumentar su tamaño del Producto Interno Bruto, usted ese Producto Interno Bruto lo reduce. Entonces, ese es un problema gravitante. Yo aquí, yo creo que es fundamental explicarles que cuando un país como el Ecuador se le aplicó el nivel de austeridad que de alguna manera, se le indujo, ¿no? Se le promovió desde las élites, de la banca privada, era muy grande el Estado, se debe de alguna manera recortar el gasto público. No estoy en total desacuerdo con la idea de que había que de alguna manera algunas carteras había que reducirlas, carteras públicas, ministerio, eh, algún tipo de evaluar programas, ¿sí? Para volverlo, no para eliminarlo, sino quizás para volverlo más eficiente, ¿ya? Pero la austeridad que mata, ¿sí? Es la austeridad de recortar por recortar. O sea, es decir, el nivel de tamaño del Estado era más o menos como unos 39.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares, redúcelo a 30.000, pero recorta por donde sea. Eso no es ser técnico. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Por ejemplo, vamos a poner lo que más se escucha en las redes, pero hay otro tipo de programas muy importantes que es para salir de su desarrollo, que impulsan la economía, que impulsan el crecimiento económico a futuro. Por ejemplo, el tema de las escuelas del milenio. Ustedes pueden ver las escuelas del milenio botadas, algunas en la sierra, en la región, en el callejón interandino, en el oriente. Usted las ve ahí botadas y algunas de ellas las está inaugurando Noboa. Pero ¿por qué ocurrió eso? Porque se recortó por recortar. ¿Qué te dice el manual? ¿Qué te dice los estudios académicos? Cuando tú aplicas austeridad o una reducción del gasto o un ajuste fiscal, procura que si alguna inversión pública está en proceso, está en ejecución, la política fiscal debe procurar terminarla, porque eso es recursos públicos. Y cuando uno deja botada una obra pública, después es mucho más costoso volver después de 5 años a reconstruirla que terminarla en ese momento. Costoso para la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que ocurrió ahora. No quiero imaginar cuánto habrá sido el contrato de cada una de esas escuelas que Daniel Noboa está inaugurando ahora. ¿Por qué? Porque es más costoso recuperar, reconstruir, readecuar que volver a hacer una escuela nueva. Porque el arquitecto de alguna manera comienza con estudios diciendo esto se lo destruyeron, usted lo volvió a comprar. De paso, para darse cuenta, salió un reportaje donde los centros de alto rendimiento estaban botados y se habían llevado todo, se habían robado. ¿Por qué ocurrió eso? Porque primero no se aseguraron de terminarlo, en algunos casos, otros estaban terminados y no pagaron al guardián, y eso era reducción del gasto fiscal. Imagínense ese tipo de austeridad. Yo prefiero hablarle de una reducción estratégica del gasto. Si me encontrara en mayo del 2017 y me dijera, ministro de Economía, usted tiene que hacer una reducción. Sí, vamos a hacer una reducción del gasto fiscal, pero estratégica. No recortar por recortar. Y tampoco vamos a recortar 10.000 millones de dólares, porque eso significa matar el crecimiento. Mire usted, vamos para ahí, ya ahí terminando, mire usted cómo ha sido el crecimiento económico en los últimos años, ¿sí? Dese cuenta que aquí está, estos 2 años de aquí, esto es lo que se llama la tormenta perfecta. Caída del precio del barril de petróleo, eh, el terremoto, el pago a la Oxy, ¿sí? Varios shocks, tanto internos como externos, impactos, ¿ya? Pero la economía
se esperaba que la economía crezca, ¿sí? Aquí, en el 2017, al, al 3.3%, un punto más de lo que en realidad creció. Y se esperaba que en los años 2018, 2019, creciera de igual forma. ¿Pero por qué? El plan estratégico, el trianual que se había programado, el que deja Rafael Correa, había puesto una tasa de más del 3%, suponiendo que la inversión pública se recuperaba, no que se disminuía. Suponiendo que existía un endeudamiento, ese endeudamiento se canalizaba para la deuda pública. Suponiendo que nunca iba a existir un Fondo Monetario Internacional, un acuerdo con el fondo. Es lo que ustedes pueden ver aquí, estancamiento. Porque esto que está aquí es la reducción de más de 10.000 millones de dólares en el tamaño del Estado en la economía. Ustedes pueden ver aquí, bajo otro año base, nosotros tenemos metodológicamente un poquito complicado, pero para más o menos explicar rápidamente, nosotros siempre tomamos un año de referencia, se llama año de referencia. Entonces, en el anterior es 2007, en el actual 2018. Son las mismas conclusiones. Caída del crecimiento, viene la pandemia, si hubiera existido Estado, esto, yo no digo que no hubiera sido negativo, pero quizás esto hubiera sido 4% y no 9.2%. Y esto hubiera sido más alto, quizás. Entonces, hay que darse cuenta de algo. Es tan fuerte la austeridad que no permite sostener el crecimiento económico. Después de la pandemia viene un 9.8% de crecimiento, pero automáticamente ese crecimiento se desinfla, ¿sí? Y eso es lo que ustedes pueden ver aquí. Por eso es que la deuda crece. Por eso se habla de sobreendeudamiento. Uno habla de sobreendeudamiento cuando usted no puede producir lo suficiente para pagar el endeudamiento anterior y el endeudamiento que está captando en ese momento. Entonces, como no puede producir lo suficiente, está tomando deuda para pagar deuda. Y eso es el comportamiento de un país o de un agente sobreendeudado. Es más o menos cuando usted dice, me toca pagar la cuota del banco. Perfecto, ¿no? Dice, tengo que pagar $500, pero no tengo plata, porque no me alcanza el sueldo. ¿Qué hago? Cojo la tarjeta, hago un avance y pago con los 500 de la tarjeta, pago los 500 del banco. Eso es un comportamiento de sobreendeudamiento. Tu capacidad de generar ingresos, de generar producción, no es la suficiente para pagar la deuda anterior ni la actual, la que se está tomando, ¿no? Bueno, este es un gráfico idéntico al de acá, ¿sí? Rápidamente, esto es un informe de los derechos humanos, ¿sí? Donde dice que 32 de los 39 programas que de alguna manera el Fondo Monetario Internacional ha llevado a cabo, de alguna manera ha perjudicado los derechos humanos. Y justamente yo quiero que ustedes rápidamente lean esto, pues, rápidamente, ¿sí? Ya para pasar con las preguntas. Dice, hay 22 programas que incluyen medidas destinadas a contener o reducir el gasto salarial del sector público y que por lo general lo hacen cesando las contrataciones o poniendo topes a los salarios o los reducen. Esto compromete la posibilidad de los gobiernos de prestar servicios públicos de calidad que garanticen el carácter de los derechos. Ustedes lo pueden ver. Usted va al hospital hoy, a un hospital público, no hay remedios y peor aún, no hay traumatólogo, ¿sí? No hay ninguna de las especialidades. ¿Por qué? Porque en la retórica de que hablaba la señora Armijos, se decía, todos los especialistas son cubanos, deben votar los cubanos, deben votar los extranjeros y poner ecuatorianos. Todo el mundo aceptó la que dijo, sí, sí, pongamos los ecuatorianos. Votaron a los cubanos y no pusieron a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque esa es la austeridad, esa es la lógica de la austeridad. No, aquí no había la posibilidad de sacar un especialista cubano y poner a un especialista ecuatoriano. No, nunca hubo ese plan. El plan que hubo era destruir la salud pública porque el mayor beneficiario eran las clínicas privadas, entre otros fines, ¿no?
De los 23 programas se incluyen consejos o medidas destinadas a incrementar la recaudación en los impuestos al valor agregado. ¿Les suena familiar? IVA. Un impuesto directo, indirecto, que por lo general tiene carácter regresivo y profundiza las desigualdades, dado que el índice es el mismo para todas las personas con independencia de cuáles son sus ingresos. Hay otros 20 programas dentro de la muestra que se toma, que ha tomado el Human de los Derechos Humanos. Hay 20 programas que eliminan o reducen los subsidios a la electricidad o los combustibles basados en el consumo, o que desarrollan planes con ese objetivo, sin invertir suficiente en seguridad social u otras medidas compensatorias, ni en fuentes de energía no contaminantes. No lo digo yo, no lo dice un economista heterodoxo, lo dice un informe de 150 hojas de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se está diciendo? La realidad del Ecuador. Está diciendo, mire, usted, ahí hay un parque termoeléctrico. Señores, mayo del 2017, manténganlo, porque la curva de demanda con oferta se va a juntar en 3 años. Y cuando se junten, y si hay estiaje, el parque termoeléctrico es el que debe de funcionar para que no exista racionamientos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Llegó el 2021, 2023, 2024 y hubo cortes de energías. ¿Por qué? Porque el parque termoeléctrico, como sucedió con los centros de alto rendimiento, como sucedió con las escuelas de Milenio, por recortar 10 mil millones de dólares en gasto público, se dejó botado. ¿Eso qué significa? Como salió en el universo. Cada Cada día que no hay luz, se pierden cada hora que es de corte de energía, se pierden 12 millones de dólares en el país, a nivel general. Eso sin tomar en cuenta la contratación de las barcazas. Por último, se den cuenta, aquí está el nivel de endeudamiento, el azul que está aquí, el más bajo, 2009. Aquí comienza a correr un proceso de endeudamiento que yo mismo lo he denominado como agresivo, pero aquí está la obra pública aumentando en conjunto. Aumenta el neurona, aumenta, pero a partir del 2017, ¿sí? A partir del 2017, el nivel de endeudamiento sigue el mismo comportamiento que seguía del tiempo de la década anterior, pero el nivel de deuda pública, el nivel de inversión pública se desploma. Hoy, esto está el 2022. A hoy, 2024, esto llega al 2%, 1%. ¿Cómo se va a pagar deuda si no se invierte? Estamos hipotecando los futuros años, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta, acá tengo un par de láminas, así que me la llegan a hacer, ¿no? Me adelanté a eso. Le agradezco bastante. Estoy a su disposición para cualquier pregunta o cuestionamiento. Son libres de cuestionar. Ese es el objetivo. Bien, buenas noches. Soy Elizabeth Sáenz. Llevaré la moderación de las preguntas desde Alemania. Hoy conversamos con el economista e investigador Gonzalo Paredes Reyes. E iniciamos ahora con la ronda de preguntas, recordándoles que el tema de hoy es ¿cómo entender la actual deuda externa del Ecuador? Gracias, Gonzalo, por tu estupenda ponencia. Dato mata relato, absolutamente. Marta tenía razón. Es duro constatar que las prioridades de las autoridades del ámbito económico en nuestro país han sido adversas a los intereses del Estado, ¿no? O sea, y eso lo vemos desde el 2017 hasta ahora, lamentablemente. Hablemos también de los recursos que dispone el Estado, por favor, refiriéndome al tema fiscal, concretamente a la evasión fiscal en Ecuador, que es un delito, ¿sí? Aquí en Europa, por ejemplo, uno de los más graves, ¿sí? Me gustaría saber tu apreciación acerca del poder del SRI en Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, que es un organismo, como ellos dicen, autónomo, cuya función principal es la administración de los impuestos. ¿Por qué, Gonzalo, es tan difícil recaudar los impuestos de los morosos en Ecuador? Por ejemplo, ahora hablando de lo que adeuda la corporación Novoa. Bien, si ustedes vieron, no sé si algunos de ustedes llegaron a ver el debate que hubo entre
entre estos dos candidatos presidenciales eran Javier Milei y el otro candidato que era por parte de el gobierno, el que era el gobierno, el oficialista, pues, ¿no? El oficialista. Entonces, el oficialista decía, vamos a promover una ley en función de que exista la posibilidad de cobrar los impuestos, un ratito, sí, de cobrar los impuestos, ¿sí? Antes, ¿sí? O sea, cobrarle como le hacen a las personas naturales. Por ejemplo, a mí todos los años, por retención ya me están cobrando los impuestos, ¿no? Antes de que se genere el impuesto. Y a fin de año, ya llegando marzo, después de fin de año, marzo, ya debo de declarar y pagar el impuesto. Cualquier cosa que yo quiera reclamar lo hago posterior al pago. Yo no sé por qué, y también se lo preguntaba eh, el candidato oficialista en la Argentina, ¿sí? Que estaba en contra de Milei, ¿sí? Se preguntaba por qué las empresas, sobre todo las grandes empresas, hacen su contabilidad de lo que tienen que pagar impuestos, informan al SRI y ahí ellos hacen el tipo de reclamo sin ver pagado. Por eso que usted ve tanto a Noboa como a tantos otros que en una lista inmensa que dice no ha pagado. Claro, porque ellos tienen interpuesto una acción, un reclamo o una acción judicial diciendo ese no es el monto de los impuestos, que es el que me señala el Servicio de Rentas Internas y lo que me está señalando a mí mi contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera estaba señalando este candidato? Era cambiar la ley y que las empresas, al igual que las personas naturales, paguen de alguna manera los impuestos una vez que termine el año fiscal. ¿Sí? Y después, solo después, viene el reclamo. Para que no ocurra esto de lo que sucede en que viene el reclamo y después el reclamo, no quieren pagar, pasa un año, 2 años, 3 años, el muñequeo político y ocurre lo que ocurrió en el 2017-2018, que se dio la condonación de las deudas que tenían con el SRI. Y eso fue casi como 4.000 millones de dólares. Entonces ahí son 4.000 que en realidad son el grave ajuste fiscal, el profundo ajuste fiscal que se le exigió al Ecuador desde esa fecha para acá. Le deja de cobrar a las grandes empresas y haces un ajuste fiscal diciendo no hay plata. Entonces, ahí se entiende. Entonces, usted me preguntaba por una solución. Me parece que debemos retomar esa idea que no es descabellada, no es ilógica. Hay un problema en el servicio de rentas internas. No puede ser que exista una cantidad, una lista de empresas que no han pagado impuestos y estamos diciendo, a ver, ¿cuál va a ser la nueva reforma tributaria para poder recaudar más? No puede ser posible. Entonces, ese es, yo creo que la solución a lo que me está preguntando. Muchas gracias, sí. A ver, tenemos manitos alzadas desde Estocolmo primero. Edmundo Albornoz, por favor, tu micrófono. Sí, buenas noches y gracias, Gonzalo. El audio. Se cerró el audio. ¿Ya me escuchan? Sí. Gracias. Eh, bueno, nos ha dado una buena historia acerca de las deudas ecuatorianas, pero al mismo tiempo las deudas del Estado producen trabajo si es que se las invierte en infraestructura. Eh, Préstamos, por ejemplo, que se ha hecho a China, hay la posibilidad, digamos, son préstamos frescos, hay posibilidades, digamos, seguirlo haciendo y hasta cuánto uno se extiende la manga para hacer esos préstamos. Y aparte de eso, pues los recursos naturales del Ecuador. Es posible, digamos, seguir explotando petróleo, hay más pozos para hacerlo y conseguir dinero para poder hacer las inversiones.
Ya, Gracias. vamos por lo último, ¿no? El tema de los pozos petroleros. Eso, para el desarrollo del Ecuador, Ecuador sigue estando más allá del proceso de desarrollo que vivió del 2017 al 2017, sigue estando en algunos indicadores por debajo de los países desarrollados y en algunos por debajo del promedio de los países en desarrollo. Es decir, necesita una gran cantidad de recursos, ¿sí?, que provengan de los impuestos, que provengan del petróleo, que provengan de otras fuentes, ¿sí?, para poder, de alguna manera, costear ese proceso de desarrollo que de alguna manera se necesita que sea urgente. ¿Sí? Eso es vital, ¿sí? Eso es vital porque sin recursos no se puede ir a ningún lado, sobre todo porque hemos sumado otro problema más desde el 2019 para acá, que es el tema de la inseguridad, algo que ya estaba solucionado, algo que ya de alguna manera no se discutía. Si uno le preguntaba a alguien en el 2018 cuál es el mayor problema del Ecuador entre los primeros cinco, uno decía el último lugar, el cinco, es el inseguridad. Hoy está entre el primero y el segundo. Algo ocurrió en estos 5 o 6 años. Y eso significa presencia del Estado. Y eso significa mayores recursos. Si uno toma el plan maestro de energía eléctrica, se va a dar cuenta que, primero, que la demanda está por debajo de la oferta y que de aquí al 2030 esa brecha se ensancha. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque somos dependientes de lo que pasa en Perú y lo que pasa en Colombia. Y eso avisora que puede haber constantes razonamientos en los próximos años. Así que se necesita grandes cantidades de recursos. No nos cerremos a la posibilidad de creer que, bueno, ahí hay una discusión filosófica, técnica, del tema del extractivismo, ¿no? Pero vuelvo y repito, sin recursos no se puede ir a ningún lado. Es más o menos como que ustedes me dijera, mire, esta es la casa, le falta la mitad de la casa, le falta toda la parte eléctrica, pero en realidad yo no quiero salir a hacer un trabajo, tomar 2 trabajos, yo quiero uno nada más. O sea, usted con uno no va a poder resolver el problema de la energía eléctrica de su casa, tiene que tomar un segundo trabajo, así sea de limpieza. Tiene que salir y hacer el trabajo porque si no, no va a poder solucionarlo y va a tener oscuras la mitad de su casa. Así mismo es el caso de Ecuador. ¿Sí? Entonces, hay una discusión filosófica, ¿no? Que usted se la puede resolver. Yo creo que de alguna manera Leonidas Issa, que está desde el lado del no extractivismo y toda esta parte, esta corriente filosófica, creo que de alguna manera lo entiende cuando ve, pero es lo que quiere que de alguna manera se solucione lo que me habían preguntado anteriormente, el tema de la evasión tributaria. Claro, y digamos que se soluciona, pero aún así no alcanza combatiendo esto, ¿no? Entonces, vamos a lo segundo que usted me señalaba. ¿Hasta cuándo se extiende la sábana? ¿Hasta dónde se extiende la sábana? Del endeudamiento. Bueno, gran parte de lo que ha ocurrido hoy ya no nos permite tener un mercado de capitales. Creo yo que lo hemos perdido, el mercado de capitales, ya no podemos salir y poner un bono afuera porque el riesgo país está por encima de los 1.200, 1.000 puntos. No es imposible ir al mercado de capitales porque no vamos a pagar una tasa de 20 puntos porcentuales. Pero esa es la estrategia. Muchos economistas dicen que el Fondo Monetario aplica una austeridad tan severa precisamente para que los países dependan del fondo. Y dése cuenta de esto. Esto es lo que justamente me quería adelantar un poco. Dese cuenta esto que está aquí. Esta línea amarilla es la tasa de interés que se cobra, que de alguna manera ostentaba la deuda pública tomada por a privados y mercado de capitales. Este era con los organismos internacionales, la roja. Dese cuenta cómo está ahora. Todas dos crecieron y la roja está por encima de la amarilla. ¿Qué quiere decir?
que antes, ¿qué se nos decía en el relato que señalaba la señora Armijo? Se decía que debíamos recurrir al fondo, porque el fondo, mire lo que tengo acá, 2% los empréstitos, pero hoy los empréstitos son casi 6. Eso no aguanta, no hay, ya el Fondo Monetario hace mucho tiempo ya no es una opción valedera de endeudamiento, porque a este 6 usted le debe sumar la austeridad, que son las pérdidas de la tasa de crecimiento. Entonces no es una vía correcta para el endeudamiento. Pero eso es lo que ha propiciado el Fondo Monetario Internacional, junto a Richard Martínez, junto a Simón Cueva, junto a Augusto de la Torre, justo hoy estando el ministro de Finanzas Vega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy más que nunca estamos más dependientes del fondo. Y en el relato se nos va a decir que si abandonamos el fondo, esto va a ser el apocalipsis. Bueno, por historia ya sabemos que, y por experiencia de lo que ocurrió en la primera década de los 2000, yo creo que no es tan cuco como antes. Gracias. Tenemos ahora desde Berlín, Alemania, una pregunta. Jimmy, por favor, tu micrófono. Sí, buenas noches. Muy interesante los números que presentas, que son oficiales. Hay que primero ratificar, o sea, esto de aquí, que son sacados de las cuentas que están en el Banco Central o ¿no? Entonces, no se puede decir que son inventadas, porque siempre hubo ese cuento de que hubo una sobreendeudamiento en el gobierno de Correa y que por eso había que ahorrar y había que cambiar, digamos, la dirección de las políticas estatales, ir a una austeridad, porque además querer que la empresa privada que ese era el otro, digamos, el otro cuento que no ha pasado, salvo en pequeñas porciones que han tomado, digamos, las tareas del Estado, como en la salud, ¿no? Sacrificando la salud precisamente de miles de ciudadanos ecuatorianos que ya no pueden o que ya no son atendidos correctamente, ¿no? Porque, claro, muchos no tienen la capacidad económica para pagar un tratamiento médico, por ejemplo, en las clínicas privadas, que son una de las que se han enriquecido, que han tomado parte de esa labor que antes lo hacía el Estado ecuatoriano o la institucionalidad de salud del Estado ecuatoriano. Pero de esto también ha habido hay muchas otras aristas, otras fuentes, digamos, que también quieren quitarles y les han quitado recursos como por ejemplo el sector eléctrico, ¿no? Pero estamos ahora mismo padeciendo ya de apagones, ya hemos padecido en los años anteriores también de apagones y eso ha hecho que también la economía decrezca un poco. Entonces, esta austeridad, como usted mismo lo dice muy bien, esta austeridad que mata, que nos está matando, que está matando la economía nacional, va en contraparte al crecimiento de nuestro Estado, o sea, particularmente porque no se puede igualar, digamos, las condiciones de producción que hay en Ecuador o en países subdesarrollados con lo que se puede dar, por ejemplo, en los países del norte global desarrollados. Em, y aquí va mi pregunta, ¿no? Esta intención de querer forzar digamos, que la empresa privada tome esas esos servicios que antes daba el Estado ecuatoriano, la institucionalidad del Estado ecuatoriano, eh, cómo se ve, cómo se ve, qué posibilidades tiene de que realmente las puedan realizar, las puedan tomar y puedan cubrir todos los servicios que se están dando y que vemos ahora que no se ha dado. Si puede, si hay alternativas, si hay capacidades de la empresa privada como para tomar esos servicios y dárselo a la ciudadanía. ¿Qué nos puede decir de esto? Bien. Bueno, yo quiero partir de lo que habíamos iniciado con el tema del relato, ¿no? El tema del relato. Gran parte del relato tiene un objetivo,
o parte de un fundamento, que es falsear. O sea, algo que es verdadero, decir que no lo es así, sino que es de esta otra manera. ¿Ya? Y obviamente eso se entiende que es una mentira, ¿no? Pero por otro lado, ¿sí? Por otro lado, no es falsear, viene de una estructura ideológica. Y justamente es lo que usted está mencionando. Cuando dice el sector privado lo puede hacer mejor que el estatal. Ya, ahí esencialmente no parte de una revisión empírica, sino o de lo que se puede decir, de lo que ocurre en muchos otros países, por ejemplo Europa, ¿sí? Eh, Muchas veces lo mejor que existe es que existe un sector público bastante eficiente porque eso obliga al sector privado a que lo sea mucho más. Y eso aumenta la competitividad, aumenta el crecimiento y mucho más. Cuando el sector público es malo, obviamente el sector privado se relaja y ofrece lo que puede y a precios muy altos. Entonces, gran parte del relato del que yo estoy hablando aquí no es solamente falsear, sino que lo que se denomina como un cuerpo ideológico, una estructura ideológica. El sector privado no es ni el demonio ni el ángel, ni el sector público no es el demonio ni el ángel, sino que se debe entender que los dos tienen un fin en común, que es ¿qué cosa? Crecer para luego alcanzar el desarrollo. No podemos excluir lo uno de lo otro, ¿ya? Hay algunos países que te dicen el sector privado es lo peor, exprópiese, y el sector público es el que maneja todo, pobreza. Hay otros que te dicen el sector privado es todo y el sector público es nada y es pobreza. Y no, hay que entenderlo en la economía más avanzada, que las dos actúan juntas y que cuando se impulsa el sector público, se está mejorando, impulsando el sector privado. No, como decimos en clases, muchas veces decimos, no son variables excluyentes, son variables complementarias. Bien. Ahí contestando la pregunta del Pesantes, creo que es del señor Pesantes, quiero señalar, puntualizar que el candidato oficialista en ese momento del gobierno era Sergio Massa, ¿sí? De Argentina. Sergio Massa es el que propuso el tema de cobrémosle las empresas y solo ahí después que ellos hagan su reclamo, no antes. O sea, el SRI un poco, en Argentina es AFIC, aquí se llama SRI. Y en el SRI lo que se hace es, señor, usted debe $100 millones. Y viene la corporación Novoa y dice, la impugna, dice, no es 100 millones, son 40. Y ahí pasa 2, 3 años en impugnación y todo eso. Pero nunca pagó. Y está esperando que exista una condonación o una eliminación de esas deudas. Entonces eso es lo que generalmente ocurre, no solo con esa empresa, ojo, una lista de empresas. Claro. Y por último, algo que usted señaló al principio, parte de la retórica, ¿sí? Que estábamos sobreendeudados. ¿Cuál era el caballo de batalla de la ortodoxia? Dice, los bonos que eran menos de 360 días, que de alguna manera Correa había dicho, lo que es menos de 360 está fuera de lo que es contabilidad de la deuda. Bueno, esto es lo que se consideró en la nueva metodología, que todos los bonos, independientemente si son más de 360 días o menos de 360 días, sean contabilizados. Perfecto. Los contratos, que no son contratos financieros, sino comerciales, se han considerado deuda. Perfecto. Punto 3. Los anticipos pactados en los contratos comerciales de venta de productos. ¿Cuáles productos? Petróleo. ¿Con quién? Con China. También están incorporados. Perfecto. ¿Qué dice el FMI? 46%. ¿A dónde está el sobreendeudamiento? Esa es la pregunta. No hay sobreendeudamiento. Aún considerando esos valores. Gracias. Sí, en la economía se libra también una lucha ideológica, ¿no? Por lo que vemos, ¿no? O sea, es bastante claro, creo. De acuerdo a ello, pues se dan las prioridades también, se sentan las prioridades. Desde Hamburgo, Alemania, tenemos otra manito alzada de Marta, por favor.
Sí, muchísimas gracias, Gonzalo, por esta excelente ponencia. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. La una tiene que ver con un mito, que bueno, son los relatos realmente. Cuando uno habla con amigos, colegas, ex compañeros de colegio, bueno, ahora solamente por los medios digitales, entonces, y cuando hablamos de este tema, nos dicen, pero no te olvides, los de la Revolución Ciudadana o en el tiempo en que gobernó Correa, se hizo esta deuda con China y los intereses fueron tan altos que por eso estamos tan bien como estamos. Este es un mito. Y por eso me gustaría que si se puede, hagas esa comparación entre el endeudamiento con China y cuáles son las condiciones que pone o que puso China y las condiciones que pone y que puso el FMI, que están muy bien y claros en esa carta de intención de la que también hablaste. Y el otro punto, nos decías también que, bueno, aquí está el Estado y aquí está la empresa privada, lo público y lo privado. Y los dos tienen que complementarse para que funcione. Pero claro, la pregunta es si una de las partes se favorece a sí mismo, entonces es imposible que pueda haber un avance. En ese sentido es la salida de divisas. En ese sentido, las cuentas offshore. Y las ganancias que hacen las grandes empresas que sacan prácticamente las ganancias afuera. Y que lo hemos visto, y esa es la pregunta, cómo ha ido creciendo no, yo no digo exoneración, pero la disminución que hubo de los impuestos para la salida de divisas. ¿Desde cuándo se empezó con eso? Yo creo que ahora, no sé exactamente si es que ahora ya no se paga para la salida de las grandes empresas, los grandes capitales. Muchas gracias. Bien, déjeme un ratito. Bien, yo básicamente si a mí me plantean el tema de que estamos endeudados con China, yo siempre digo un chiste, ¿no? Yo cada vez que me preguntan por mi estabilidad económica, digo, estoy más endeudado que Ecuador con los chinos, ¿sabes? Pero en realidad es un chiste basado en el relato, ¿sí? Como decía la señora Armijos. ¿Cómo se defiende o cómo se argumenta técnicamente eso? Primero, los chinos son como cualquier prestamista, ¿no? Eso hay que entenderlo, ¿no? Un prestamista puede ser los rusos o puede ser la banca internacional, ¿ya? Porque dentro de la geopolítica, los chinos siempre como que siempre dicen, bueno, vamos a prestarle tanto, vamos a prestarle a tal tasa de interés que es bastante rentable para ellos, pero hay una condición adicional. La condición adicional es que sea algo estratégico para nosotros llegar al país. Puertos, energía hidroeléctrica, todo lo que sea sectores estratégicos, para ellos llegar. Es lo que pasó en Perú. Los chinos, de alguna manera, si mal no tengo entendido, financiaron un puerto marítimo donde ellos justamente tienen su influencia, ¿no? Entonces, son los condicionamientos que ellos de alguna manera ponen, ¿no? Que sea rentable y por otro lado, geoestratégico para ellos. ¿Sí? Sin embargo, hay que mirarlo de la otra moneda, de la otra cara, ¿no? La otra cara de la moneda. El Fondo Monetario Internacional. Supuestamente anteriormente se decía tasa de intereses baja, bueno, 2%. ¿Pero qué te dice? Te dice recorte 10 puntos porcentuales del PIB.
tiene que recortar, tiene que aumentar la edad jubilatoria. Un poco más y le da todo lo que tiene que hacer el ministro de Finanzas. Entonces, para eso no soy ministro de Finanzas de nada. Es más o menos como cuando pasa a algunas universidades, por no decir nombres, pero es más o menos como el decano de alguna facultad o de las facultades. Eh, todo le dan, todo lo dicen desde arriba, desde la parte más alta de la universidad y simplemente la facultad hace lo que de arriba se dice. Entonces, ¿para qué soy decano? Pongo una secretaria. Es lo mismo que pasa acá. El FMI dicta la política económica y el ministro Vega hace lo que dice el FMI. El IVA no es una cuestión estratégica ni nada, lo dice el Fondo Monetario Internacional. El tema de la edad jubilatoria que se discute una y otra vez, como que vuelve, ¿no? Lo sacan, lo guardan en el y lo vuelven a sacar. Entonces, hay la gran diferencia que uno puede ahí argumentar técnicamente son las condiciones de cada préstamo. Lo primero, ¿no? Y segundo, ese tipo de contratos no son de contratos financieros, son contratos comerciales, porque se está entregando un producto como tal, ¿sí? Que en este caso era el petróleo, ¿no? En esos contratos, esas ventas anticipadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que darse cuenta que cuando uno habla con los chinos le piden siempre, ya, ¿quieres un préstamo? Pero ¿sobre qué va a ser el préstamo? ¿Para qué va a ser? Ya, vas a hacer un puerto, listo, vaya al puerto. Es para el puerto, tenga la plata. Va a ser una hidroeléctrica. Ya, sí, está bien, haga la hidroeléctrica, pero lo hace con nosotros. Listo, la hidroeléctrica. El Fondo Monetario lo que te dice, usted va a tener 5.000 millones de dólares al 2% en ese tiempo, 2017, va a tener 5.000 millones de dólares, pero esos 5.000 va a servir para pagar justamente eh, a creencias anteriores con los organismos internacionales, para guardarlos en el Banco Central, que es lo peor de todo. Porque dice, en la balanza de pagos, es un documento contable de los economistas, siempre digo yo, y del Banco Central, ¿no? Donde se registran todas las cuentas externas y todo lo demás, ¿no? Entonces, en eso que se registra, siempre puede haber un déficit. ¿Sí? Entonces, ¿qué dicen? Como hay un déficit, dice el Fondo Monetario, esos 4.000 millones o 5.000 que te doy van a servir para cubrir ese déficit. ¿A dónde van a cubrir? Guárdalos en el Banco Central. Si lo guardas, ¿para qué me lo das? No lo puedo poner para obra pública, para seguridad, para eso no me des nada. Entonces, son esos condicionamientos que tienen un costo muy fuerte y ese costo muy fuerte se traslada a menor crecimiento. ¿Sí? Y, obvio, impides el desarrollo del país, ¿no? Como potencia en la región, no solamente. Y la segunda pregunta que me señalaba se me escapó, porque era, ya, el de las divisas. Y eso que tengo mala memoria, me acordé. El de las divisas. Con el SRI habíamos hablado, eso me faltó por decirlo, el Servicio de Rentas Internas no es más allá de que se dice que es autónomo y todo lo demás. Bueno, aquí hay lo más divertido, por ponerlo así, en el sector público es llamar autónoma a una institución cuando todo el mundo sabe que no lo es. Es muy divertido, porque la fiscalía también se dice que es autónoma, también se dice que los asambleístas son autónomos, también se dice muchas cosas que son autónomos. Y en realidad la autonomía, visto desde el punto de vista político, ideológico, no existe, ¿sabes? Cada uno tiene una posición política. Entonces, no hay esa tal autonomía. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la salida de capitales, como no el guardián de los capitales en el país y de los impuestos, es el mismo que paga los impuestos, obviamente se hace muy fácil la evasión fiscal. Muy diferente es cuando el gobierno tiene otro interés económico. Cuando hablo de intereses económicos, posición económica a favor de los trabajadores, a favor del equilibrio en las cuentas externas. Es más o menos como el ministro de Trabajo. Cuando un amigo lo despiden, yo le digo, lo despidieron, le digo, mira, vas a entablar una lucha que no es para nada fácil, porque el que es ministro de Trabajo
está a favor de los empresarios. Entonces eso es complicado. Muy diferente cuando tenías un gobierno progresista donde tenías al Ministerio de Trabajo del lado de los trabajadores. Muy diferente. Lo mismo pasa con el servicio de rentas internas. Lo mismo. ¿Sí? Los que han gobernado, los dos últimos que han gobernado son banqueros y empresarios. ¿Qué va a suceder? Fuga de capitales y evasión de impuestos. Lo que se necesita ahí es un cambio de gobierno. Gracias, Gonzalo. Quisiera hacer una pregunta con respecto a tu tiempo. Tendríamos todavía 2 preguntas. ¿Les damos paso o como Sí, antes? sí, no hay problema. Bueno, gracias, sí. Bueno, hablando de la cooperación internacional en relación al crecimiento económico, ¿sí? En 2016 sostuviste que un ingreso de Ecuador al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿sí? El APEC por sus siglas, sería beneficioso para el país, ¿sí? Así pues se diversificarían los mercados, se incrementaría el nivel de competitividad y, claro, esto impulsa un crecimiento económico sostenible en el mejor de los Y casos. nos aleja de esa hegemonía Ujú. estadounidense o esa hegemonía de alguna manera que es totalmente de un solo país, ¿no? Vamos a una multipolaridad, ¿no? Exactamente, porque hablábamos de los chinos, ¿no? Y vemos el auge también de los chinos. Y naturalmente que no hay estado hoy en día que no mantenga relaciones comerciales con los chinos. De allí que sería importante, lo que yo me pregunto es, ¿cuáles crees tú que serían las razones por las cuales Ecuador todavía no pertenece a ese foro? Bueno, gran parte es el cambio de gobierno, ¿no? El cambio de la línea política y de intereses económicos que están detrás, ¿no? Yo decía hace unos momentos, cuando Mariel Saviteri quería tomar el avión para ir a renegociar los contratos con los chinos, que era algo posible, algo mucho más posible que ir y hacer la renegociación con los bonos en el mercado de capitales, porque ahí necesitas otro tipo de operación. Cuando sucedió eso, Lenín Moreno le bajó el dedo, porque ¿qué significaba eso? Mejores plazos, mejores términos, mejores condiciones. Entonces ahí María Elsa Viteri lo que iba a ganarse, una vez que, si María Elsa Viteri cruzaba el Pacífico y negociaba con los chinos y se hacía realidad esa negociación de las operaciones, de las financieras y comerciales, obviamente que el nivel de deuda o la carga de la deuda se iba a aligerar y el país iba a seguir, ¿no? En una senda de quizás mayor crecimiento. Pero no ocurrió eso. Justamente le bajaron el dedo y la sacaron. El Contralor funcionó para eso, fue funcionable para eso. En el caso del Contralor que ahora está preso, ¿no? Entonces, date cuenta de los intereses que hay detrás. Son los intereses que de alguna manera eh, son de afuera y que manejan la política económica y que de alguna manera tienen atado al Ecuador a una hegemonía predominante en el continente. Entonces, no quieren eso. Primero quieren tratar a Ecuador dentro de su ámbito y cualquier cosa que puedan hacer siempre lo van a hacer con disposición desde Washington, ¿no? Entonces, porque para cumplir y entrar a la PEC se necesitan algunas condiciones y una de esas es que el país vaya asumiendo compromisos de alguna manera bastante serios, cosa que cuando se acusó de sobreendeudamiento, obviamente no hay nada de seriedad en ese caso. Y obviamente son cosas que afectan a todos los convenios internacionales o los posibles convenios. Gracias, sí, así es. Bueno, y la última pregunta viene desde Berlín otra vez. Jimmy Pesantes, por favor, tu micrófono. Sí, de lo que nos has dicho, se nota claro y muchos también nos han dicho que, digamos, este juego de intereses ha provocado prácticamente una crisis inducida, ¿no? O sea, han querido que haya crisis en el país para beneficiarse. Y hablando de beneficios que no solamente han sido, digamos, clínicas privadas o personas que quieren apropiarse de los pozos petroleros, de la hidroeléctrica, que aún Las no se han barcazas. concretado, eh, etcétera. Tenemos a los famosos tenedores de deuda, de bonos de la deuda. ¿Qué nos podrías tú decir de estos
famosos tenedores de la deuda que no se conocen los nombres y que incluso se prohíbe que se conozcan los nombres de alguna manera. ¿Cómo se puede conocer? ¿Cómo se puede proyectar quiénes podrían estar detrás de eso? Por ejemplo, un exministro, Richard Martínez, o sus familiares, los que tuvieron apoyos, etcétera. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, eso es bastante complicado en el sentido de transparentar quiénes son los tenedores de bonos. Sí que no existe una comunidad internacional en pro de revelarlo eso, ¿no? Ecuador no tiene ese poder que de alguna manera vaya a develar esos nombres, ¿no? Eh, Me acuerdo también en la crisis del 99, se decía mucho que la curia guayaquileña era parte de los tenedores de bonos. Hay muchos mitos detrás de eso, ¿no? Pero yo creo que lo mejor, si bien es cierto que lo que se requiere es transparencia, lo mejor es no propiciar políticas económicas que vayan en función de asegurar una rentabilidad más allá de lo pactado. Y me explico. Un bono puede valer $100, está a una tasa del 10%. Y ese bono, el tenedor sabe que puede tener 98, puede tener 90, puede tener los 100 y puede tener la tasa de interés del 10%. Pero puede darse la posibilidad de que el tenedor de ese bono tenga 104, $110 si así lo llegase a vender. Es decir, Gonzalo, ¿cómo eso es posible? Ya hay historia sobre eso. En la última ley, en la ley que dejó Moreno de protección, de proteger la dolarización, ¿sí? Esas leyes son vitales para poder entender la economía política de la política económica del Ecuador. En esas leyes, en esa ley, se señaló justamente de que era necesario regresar justamente a un fondo de contingencia. Un fondo de contingencia es un fondo para poder prever ciertos shocks o impactos negativos en la economía, ¿ya? Pero cuando esos fondos van alimentándose del presupuesto general del Estado, de un barril de petróleo bastante alto, el tenedor del bono dice, esto aquí dice 100, pero este bono es rentable. ¿Por qué es rentable? No solamente por el 10% de la tasa de interés, sino porque ya en el Ministerio de Finanzas ya hay recursos para comprar este bono. Este bono es seguro. Entonces este bono ya no vale 100, vale 105. Entonces, nadie está diciendo que no debemos pagarle los 100 a él, a ese tenedor. Lo que estamos diciendo es que no le paguemos más de los 100, aparte del 10%, obviamente, ¿no? Que es el contrato normal. Que no le paguemos 104, 105, 110. Porque el bono, así como puede perder valor, aún puede aumentar su valor. Entonces, eso ocurre cuando se está diciendo de forma premeditada, preanticipada, que los bonos que están en el mercado de capital tienen un respaldo, que es ese fondo de contingencia, que es para comprar deuda. Entonces, ¿qué le estás diciendo al mundo? Le estás diciendo, hey, tu bono no vale 100, vale 102, 104, 105. ¿Sí? Es más o menos como cuando ustedes quieren vender su auto. Dice, usted sabe que el vecino, usted lo quiere vender en $7,000. Pero usted sabe que el vecino de la esquina se acaba de sacar una liquidación de $60,000 de su trabajo. Entonces usted no le va a decir 7,000, usted le va a decir 8,000. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe, tiene información de que su vecino quiere comprarse un auto y que tiene dinero para comprar. Eso es lo que ocurre con los monos. Es cierto que hay que transparentar, pero Ecuador no es un Brasil en el contexto internacional. Debe juntarse con Brasil y con otros países, con los BRICS, para de alguna manera buscar ese objetivo. Pero de forma paralela podemos ir y buscar la forma de no alimentar más ese pago de esos bonos. Dice Gonzalo Paredes Reyes aquí en L. Gonzalo, quisiéramos finalmente, bueno, nos gustaría
que nos dejes un mensaje final para nuestra audiencia, por favor. Bueno, estoy muy agradecido con toda la audiencia que aumentó mucho desde que empezamos. Es muy importante que ustedes continúen con estas entrevistas, estas charlas, estos conversatorios, porque en realidad yo quise abandonar desde mucho tiempo la diapositiva. No quise abandonar porque yo, más que todo, yo quiero resolver las dudas que ustedes tengan. Porque justamente la iniciativa con esto era justamente matar el relato. Es decir, no había sobreendeudamiento en el 2017, hoy sí lo tenemos. Y ese ha sido, creo que hemos cumplido con ese objetivo y creo que tenemos más argumentos, más posiciones técnicas para poder, de alguna manera, llevar a cabo nuestro cometido. Muchísimas gracias. Nosotros agradecemos a nuestro invitado, Gonzalo Paredes Reyes, por compartir su tiempo, sus análisis y sus perspectivas con nosotros. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nuestro objetivo, contribuir y construir juntos un espacio de integración y de unión en aspectos culturales, sociales, políticos, de una manera participativa y consensuada. Agradecemos a toda la audiencia presente, agradecemos también a todos los voluntarios que hacen posible este programa y los invitamos a seguirnos en redes sociales, ¿sí? Compartan este conversatorio tan interesante y los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias y hasta la próxima.